¿Te imaginas que hubiese un servicio donde te dijeran el momento exacto, donde compran o venden los mejores traders del mercado? ¿Cuánto crees que costaría un servicio donde se diera una información tan valiosa? Pues te sorprenderá, porque ese servicio existe, y es totalmente gratis, se llama volumen. Los grandes traders odian el volumen, porque juega en su contra. Cuando ellos invierten grandes cantidades, el volumen enseguida los revela con una gran barra como esta. Y si se tiene el conocimiento adecuado, se le puede sacar mucho provecho a esa información, y es lo que vamos a revelar en este vídeo. Hay dos tipos de inversores: inversores pequeños que persiguen las tendencias y normalmente pierden o ganan muy poco, y hay grandes inversores que mueven los precios porque tienen más dinero que nadie y manipulan los mercados para amasar verdaderas fortunas. Cuando estamos viendo un volumen bajo, significa que estamos viendo cómo invierten los pequeños inversores. En cambio, si vemos volúmenes que destacan, esos volúmenes son los que dejan huella a los grandes inversores al entrar al mercado y son los que más nos interesan. Cuando detectamos un aumento de volumen, debemos de fijarnos hacia dónde va el precio. De este modo sabemos que alguien grande está entrando al mercado y que en este caso su intención es alcista. La base de los mercados es muy sencilla: un gran inversor con poder de manipulación hace un fuerte movimiento hacia arriba realizando una gran compra. Lo podemos ver con el gran volumen que nos ha dejado. El resto de inversores, al ver una gran subida de precios, se apresuran a comprar. Los podemos detectar porque ahora el volumen es más bajo. Cuando el precio ha subido lo suficiente, es cuando el gran inversor sale del mercado. De nuevo lo podemos detectar con el volumen alto. Debido a que el gran inversor ha vendido, el precio ha empezado a caer. Los pequeños inversores, ante un escenario tan negativo, empiezan a liquidar sus operaciones. El precio entra aún en más pánico, y es aquí donde muchos pequeños inversores acaban perdiendo su dinero. El gran inversor ha logrado su objetivo: crear una tendencia alcista, esperar que los pequeños inversores se lancen por la codicia de ganar dinero. De este modo hacen que el precio se vaya por las nubes. Mientras tanto, ellos liquidan su inversión con beneficios millonarios. Toda esta historia la hemos podido interpretar usando solo el precio y el volumen. De esta manera tan sencilla es como funcionan los mercados ciclo tras ciclo. Para dominar el volumen, solo necesitamos saber estas dos cosas sencillas. En vez de llamarlo volumen de transacciones, lo vamos a llamar volumen de interés. Cuando el volumen es alto, significará que hay un fuerte interés en lo que esté pasando en el mercado. Y cuando el volumen es bajo, significa que hay desinterés. Al ver que el volumen es alto cuando el precio sube y es bajo cuando el precio baja, podemos intuir que hay más interés en que el precio siga subiendo. Por ejemplo, tenemos una tendencia alcista. Nuestra gran duda es si esa tendencia se acabará o seguirá creciendo. Para saberlo solo necesitamos ver el volumen. Vemos que cuando el precio ha subido, el volumen es alto, mostrando gran interés en la subida. Sin embargo, cuando el precio ha bajado, el volumen también era bajo, mostrando desinterés. Si estamos viendo que hay más interés cuando el precio sube y desinterés cuando baja, eso nos da una pista de que los grandes inversores quieren que los precios suban. En cambio, si en otro escenario vemos que el precio sube, pero el volumen es bajo, demostrándonos poco interés en la subida, pero cuando el precio baja, hay un gran interés, podemos anticipar que los grandes traders están manipulando el precio a la baja. Gracias al volumen, podemos saber cuando el precio solo hace un retroceso o un cambio de tendencia. Por ejemplo, en una tendencia alcista, podemos observar el volumen cuando el precio cae. Si el volumen es bajo, nos demuestra poco interés en que el precio vaya a la baja, podemos anticipar que es solo un retroceso y la tendencia seguirá su curso alcista. En cambio, si en una tendencia bajista, detectamos que cuando el precio sube, hay un volumen alto, podemos sospechar de que es probable que esté muy cerca un cambio de tendencia, ya que los inversores grandes pasaron de apoyar el movimiento bajista a apoyar el movimiento alcista. Aplicando esta simple regla de interés y desinterés, podemos dominar cualquier oportunidad basada en análisis técnico, espiando a los grandes inversores hacia dónde moverán el precio. Veámoslo ahora en gráficos reales. Aquí podemos ver un movimiento alcista, y si nos fijamos tenemos este volumen. Ahora bien, vemos otro movimiento bajista, con un volumen mucho más alto. En este punto el volumen nos da a entender que hay interés bajista. Vemos otro intento de subida del precio, pero el volumen es bajo. En cambio, cuando vemos un movimiento bajista, de nuevo vemos un gran volumen, de nuevo tenemos un pequeño movimiento alcista, y vemos un pequeño volumen. No hay interés en que el precio suba, y otro movimiento bajista, y de nuevo con un volumen alto. Ahora bien,
Bien, el precio nos hace un movimiento alcista y el volumen no disminuye, se mantiene casi igual que el volumen de baja. Aquí ya debemos de sospechar que es probable que el movimiento bajista está por terminar. De nuevo vemos una bajada en el precio y acto seguido una subida. Podemos ver que ligeramente el volumen de subida es más alto que el de bajada. Aquí podemos sospechar un cambio de interés. Vemos de nuevo una bajada con un volumen bajo. Significa que los inversores grandes han perdido total interés en que el precio siga cayendo, y de nuevo el precio cuando sube muestra un gran volumen, revelándonos un gran interés en que el precio siga subiendo. Quizás ahora te cueste un poco de ver las subidas y bajadas del volumen, pero date tiempo, con un poco de práctica lo verás sin ningún esfuerzo. También podemos ver si hay interés o desinterés en romper un soporte o resistencia. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, y cuando el precio vuelve hacia la resistencia, podemos notar una bajada de volumen. Eso nos confirma que no hay interés por parte de los grandes inversores en romper la resistencia. Pasa exactamente lo mismo con los soportes. Aquí tenemos un soporte, y cuando el precio estaba en caída, había un volumen alto mostrándonos interés en que el precio baje. Sin embargo, cuando el precio ha llegado al soporte, el volumen ha caído, una vez más demostrándonos que no hay interés en romper el soporte. Y esto nos da una gran pista de que es muy probable que se cree un movimiento alcista. Pero ¿qué pasa si los inversores pequeños quieren romper un soporte o resistencia, pero los grandes traders no? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una resistencia, y el precio con poco volumen está intentando romper esa resistencia. Y en la próxima vela, vemos la aparición de un gran volumen, y el precio cae con fuerza. En esta situación podemos interpretar que el mercado quería romper la resistencia y un gran trader tuvo que intervenir para alejar el precio de la resistencia. Lo que tenemos que interpretar aquí es que hay un gran interés de que la resistencia no sea rota. Si un gran trader no quiere que el precio suba, entonces hay altas probabilidades de que el precio baje. El volumen es complementario con cualquier estrategia o análisis técnico. Gracias al volumen, podemos comprobar si hay interés en una entrada o no. Por ejemplo, si nosotros invertimos en triángulos, podemos ver que mientras el precio está rebotando dentro de un triángulo, el volumen se mantiene bajo. Sin embargo, cuando el precio rompe el triángulo, el volumen ha aumentado. Eso quiere decir que hay interés en que el triángulo sea roto y es menos probable que sea un falso rompimiento. También podemos ver que el precio vuelve a testear la zona, sin embargo, el volumen es bajo. Eso nos da otra pista más de que no hay interés en que el precio siga subiendo. Lo mismo pasa cuando un soporte es roto. Si nos fijamos en el volumen, vemos que el volumen es alto y eso nos da una pista de que hay interés en que el soporte sea roto, e incluso cuando el precio regresa de nuevo al soporte, vemos que el volumen es bajo, mostrándonos poco interés en que el precio siga subiendo. Esa sería una buena oportunidad para entrar a la baja. También si tenemos un rango, sabemos que en algún momento este rango será roto, pero nos preocupan los falsos rompimientos. Por ejemplo, vemos que el precio rompe la zona, pero lo hace con poco volumen. Eso significa que no hay interés en esa rotura. Eso nos da una pista de que podría ser un falso rompimiento. Sin embargo, cuando el precio vuelve a romper la zona y esta vez muestra un volumen alto, significa que hay interés en esta rotura, y además si el precio regresa de nuevo a la zona con poco volumen, nos demuestra una vez más de que no hay interés de que el precio vaya al alza, y podemos intuir que el precio se irá a la baja. Podemos ir más lejos en nuestro análisis y comparar unos volúmenes con otros. Por ejemplo, vemos que hay interés en que el precio suba, y hay desinterés en que el precio baje. El precio nos crea un pico un poco más alto que el primero, también con volumen alto, pero podemos ver el segundo volumen es más bajo que el primero. Podemos darnos cuenta que hay menos interés en que el precio suba, y es probable que el precio se dé la vuelta dejándonos un doble techo. Podríamos trazar una zona y esperar un rompimiento a la baja con volumen para confirmar el cambio de tendencia. Si el precio regresa a la zona, podemos fijarnos si tiene interés de volver a entrar a la zona o no. Si el volumen es bajo, lo más seguro es que el precio caiga. A eso se le llama una divergencia, cuando el precio está creciendo pero el volumen nos muestra desinterés en esa subida. Cuando hay una divergencia entre el precio y el volumen, hay altas probabilidades de que el precio caiga. Si no tienes aún una estrategia definida, deberías de probar de operar solo las divergencias, ya que dan un excelente resultado, y son sencillas de usar una vez el ojo está habituado a detectarlas. Por ejemplo, vemos un pico, y cuando se crea el segundo, vemos que el volumen es mucho más bajo. Significa que los picos del precio son más altos, pero los picos del volumen son más bajos. Hay una clara divergencia. Eso significa que el precio está sobrevalorado y hay altas probabilidades de que el precio se autocorrija y baje.
Como puedes darte cuenta, el volumen, aunque es una herramienta simple, es muy poderosa, y la mejor forma de entenderla es imaginarse de quien está participando en el mercado e intentar estar siempre del lado del gran inversor. Espero que pruebes el volumen y me cuentes qué tal te ha ido. Yo aquí me despido, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.